Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar aquí en esta noche de estudio. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Si usted vive en las áreas cercanas de Clarksville, Tennessee, los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios, ¿verdad? Tenemos los servicios los miércoles a las 7, los domingos a las 11, el servicio general. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta gran oportunidad de exponer tu palabra de gloria. Dame luz para que poder exponer estas epístolas para tu iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Bueno, tenemos nuestra librería cibernética, las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. Ya tenemos la carta de Romanos, ¿verdad? Completa, capítulo por capítulo. Las cartas de Pedro, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan. Tenemos la de Filemón, la de Judas, de Tito. Búsquenos en las redes sociales, suscríbase para que usted tenga sus propias carpetas de estudio. Usted puede estudiarlas en la comodidad de su hogar, ¿verdad? Y comparta esta palabra de gloria a otros, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Usted está poniendo ahí su semillita para compartir a otros una sana doctrina, una buena palabra. Y tenemos muchos más videos, más de 400 videos, donde usted puede ver que lo que nosotros predicamos y hablamos no nos contradecimos, sino es lo mismo, la sana doctrina. Y estamos viendo la carta de los Gálatas. Ya la pasada semana vimos el capítulo 1, ¿verdad? Que vimos que el capítulo 1 y 2 se trata de la salutación, el capítulo 3 y 4 es la doctrina, y 5 y 6 el desenvolvimiento de la doctrina, ¿va? Ponerla en práctica. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos cómo dividimos esta carta teológica. Y es muy importante, ¿verdad? Porque nos explica el apóstol Pablo que tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos, oímos, y que el evangelio es lo más importante, que si aún un ángel del cielo o ellos anunciaran otro evangelio es maldito. ¿Por qué? Porque el evangelio son las últimas noticias de Dios. Y va a ver a través de esta carta, que es la carta libertad, la carta magna, que esta carta defiende la posición de la justificación de la iglesia, el 100% de lo que habla el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y 5. Es muy importante que usted sepa eso, que esta carta respalda todo lo que dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver, vamos a iniciar esta carta de los Gálatas, el capítulo 2. Sabemos que esta se escribió entre el año 50 y 57, ¿verdad? 57 al 60, no se sabe exactamente cuándo, pero era la iglesia primitiva, y tiene 21 versículos. Y dice la palabra de Dios así, ¿verdad? Esto es muy importante que usted aprenda este concepto de este segundo capítulo, porque usted se va a quedar con la cara de what cuando aprende esto. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, ¿va? Primeramente, ¿con quién iba Pablo? Con su comitiva, ¿va? Bernabé y Tito. Más tarde, a Timoteo lo agarraron en su comitiva, y al doctor Lucas, ¿verdad? Pero vemos que ahí está con Bernabé y Tito, ¿verdad? Después de los pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. ¿Por qué subió? Porque obviamente hay una fiesta, ¿verdad? Porque los judíos suben a Jerusalén cuando hay una fiesta, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo murió ¿en qué año? Fíjense, póngase muy bien esto, porque se va a quedar con la cara de what. En el año 33 murió Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Pues en el año 33 empezó el tiempo a marcarse, porque no hay año 1, el año 33 es el año que Cristo cambió el calendario romano, cambió la humanidad, ¿verdad? Entonces dice, en el capítulo 1 se acuerdan que él se fue 3 años a Arabia a vagar por la revelación, y fue al mismo lugar donde Moisés recibió las tablas, y él recibió la revelación de la iglesia, las doctrinas, los misterios para la iglesia. Entonces le sumamos, va, 3 años en Arabia, el apóstol Pablo. Entonces dice, después de que los 14 años, más 14 años, subió a Jerusalén.
Ponga mucha atención. Si usted suma el año 33, más los 3 años que él estuvo en Arabia, más los 14 años que él esperó para subir a dar el evangelio de gloria, ¿qué cree? Es el año del jubileo. Es un año muy importante porque según la Biblia el año de jubileo es cuando descansa la tierra. ¿Y cómo iba a descansar la tierra? Con la última noticia de Dios, con el evangelio de gloria. Por ejemplo, un año de jubileo es 7 semanas 7, ¿verdad? ¿Son qué? 49, ¿verdad? Y el último año es jubilee o jubileo, se le llama. Entonces muchas personas no saben ese concepto de que cuando se anunció el evangelio era el tiempo perfecto, el tiempo señalado por Dios. No, Pablo nada más esperó 14 años de la nada, o sea, él sabía que debería dar esa revelación exactamente en el jubileo. Y dice, subí, empero por revelación. ¿Por qué subió Pablo? Por revelación, ¿verdad? No porque nadie le dijo, porque Bernabé le dio un codazo, dice, o porque Tito dice, no, pues ya vamos para allá, para Jerusalén. No, ¿por qué? Por revelación. ¿Por qué? Porque en Hebreos nos dice que Dios se comunicaba anteriormente por sueños, revelaciones, y el apóstol Pablo recibió toda la revelación de Jesucristo. Toda. Haz de cuenta que el apóstol Pablo vivió con nuestro Señor Jesucristo por 3 años como los apóstoles. Sabía todo lo de Jesús. ¿Quién se lo contó? Si él perseguía, asoleaba, azotaba a la iglesia, nadie. El mismo Jesucristo se lo contó y le dio las doctrinas, los mandamientos, todo para la iglesia. Entonces es muy importante que usted sepa que es el año de jubileo, es el año donde la tierra descansa y hay ¿qué? Paz. ¿Por qué? ¿Por qué hay paz? Porque si tú rentases un terreno, tú debes dinero, te lo perdonan los judíos. ¿Sí sabía eso? Por ejemplo, así me dijo un pastor, no, pues nosotros hacemos todo lo del Antiguo Testamento y nosotros diezmamos y la iglesia iba a cumplir 44 años, le digo, pues le faltan 6 años para que regale la iglesia el terreno porque viene el año del jubileo, dice que usted lo hace todo, pero nada más agarraron unas cosas sí, otras cosas no. ¿Ah? Eso ya no le pareció. ¿Ah? O va a perdonar todas las deudas del año del jubileo. O sea, en otras palabras, Dios nos perdonó la deuda en el año 50, dándonos el evangelio de gloria, porque esa es la última noticia de él y cómo se iban a salvar de ahí en adelante, ¿verdad? Y si vemos en Hechos, ¿verdad? Hechos capítulo 15, vamos a nuestro libro de Biblia o Actos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, el concilio de Jerusalén, ¿verdad? Que la palabra de Dios nos cuenta, nos relata que aceptan el evangelio de Pablo, ¿verdad? Y dice en el versículo 5, y habiendo habido grandes contiendas, levantándose Pedro les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo va, se me quemó la página en un momento, dice que Dios escogió entre nosotros que los gentiles oyesen por mi boca el evangelio y creyesen. Entonces, Pablo, Pedro y los demás apóstoles en el concilio de Jerusalén se ponen de acuerdo y ahora la nueva forma que van a ser salvos es a través del evangelio. ¿Por qué? Porque aún en ese entonces querían seguir judaizando, los religiosos querían seguir circuncisando, querían seguir pagando diezmos, querían seguir haciendo las fiestas solemnes, pero ahí se pusieron de acuerdo que ya no más iban a hacer nada de la ley, solamente iban a hacer 3 cosas, ¿verdad? No iban a buscar ídolos, no iban a comer sacrilegio, o sea, comidas ofrecidas a los dioses, ni fornicar. Esas 3 cosas dijeron que iban a seguir vigentes. Y esas son vigentes para la iglesia, de todas maneras, ¿va? Entonces vemos que en Hechos capítulo
vea, 7, Esteban muere en el 8 y 9, vea, en el 8 Pedro va a Cornelio, en el 8, en el 9 digo, 8 Pablo, Cornelio, y ya en el 10 empiezan a predicarle a los gentiles, y en el 15 ya todos se ponen de acuerdo, ¿va? Si usted necesita leer el libro de Hechos, ¿va? Porque muchas veces no leemos el libro de Hechos, nada más el capítulo 1 y el capítulo 2, ¿va? Es todo lo que leen de Hechos, de los apóstoles, y no debemos leer todo, cómo hubo una transición de evangelios, cómo cambió de la ley a la gracia, que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Somos salvos bajo la gracia, no por fe, no por la ley, por las obras de la ley. Y lo vamos a ver a través de esta carta teológica, ¿verdad? Dice, subí por revelación y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, por no correr o haber corrido en vano, ¿verdad? Habló con algunas personas acerca del evangelio, ¿verdad? ¿Con quién? Con sus colaboradores, ¿con quién? Con Bernabé, con Tito, ¿verdad? Pero dice que no quería correr o haber corrido en vano. ¿Por qué? Porque Pablo tenía el día exacto para anunciarlo. O sea, él ya se había visto con Pedro y lo tuvo así en secreto. ¿Para qué? Porque él tenía que esperar exactamente el jubileo para anunciarlo. Es muy importante que entendamos eso, que él no corrió en vano y no quiso correr por correr, ¿verdad? Los puso en privado, ¿verdad? Pues, ¿quién eran sus colaboradores? Bernabé y Tito. Entonces seguimos versículo 3. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Compelido quiere decir que... Compelido quiere decir a fuerzas, obligado, ¿verdad? Compelido quiere decir a fuerzas, obligado, lo mangonearon. Eso mismo sigue pasando en muchas iglesias, porque en muchas iglesias te dicen, te tienes que bautizar, te tienes que tener tu tarjeta de membresía. Es lo mismo, es obligado. Todo lo que se hace en una iglesia tiene que ser ¿qué? Y en las mesiánicas muchas veces hacen eso también. Que voluntariamente. Bueno, en las mesiánicas te dicen que te lavan el coco porque dicen que no estás loco. ¿Por qué? Porque ya falta que nada más se circuncisen en la mesiánica, ¿no? Yo le digo en algunas sí te circuncidan. Sí. Wow. En otras no, te dicen, pero eso no es lo que... Bueno, la ley marca que es una señal para el pacto de Abraham, para que el pueblo tuviera esa señal en secreto, ¿va? El pueblo, nosotros no somos pueblo, sino iglesia, ¿va? Entonces dice la palabra de Dios que a los 8 días el bebé tenía que ser circuncidado. Circuncidado. Entonces, si tú eres un mesiánico bigotón, entonces ya no te puedes circuncidar porque ya tienes más de 8 días de nacido, ¿verdad? Ya no te puedes circuncidar. De acuerdo a la ley, tiene que ser ¿qué? 8 días. ¿Y por qué 8 días? ¿Sabía que un doctor me explicó esto? De a los 8 días el bebé puede sanar cualquier cortadura 7 veces más rápido que en cualquier otro día en toda su vida. Para que vea cómo es Dios no se equivoca. Puede sanar 7 veces más rápido su herida. ¿Y en la geometría? Bueno, en la geometría, pues no sé. El número 8 es... El número 8 es como un nuevo comenzar. Es un nuevo comienzo. Por eso la circuncisión es un nuevo comienzo, porque acaba el 7 y empieza una nueva semana, una nueva vida. Entonces es muy importante eso que sepamos, ¿va? Pero nosotros no nos circuncidamos. A lo mejor se lo circuncidaron de chiquito porque el doctor, que muchas veces circuncidan a los niños porque quieren prevenir enfermedades sexuales en las personas. Ahí Pablo dice que hay que circuncidar el corazón. Exactamente, pero no creo que Tito querían circuncidarlo porque para tener no enfermedades sexuales, ¿va? Lo obligaron, porque
Desde ese entonces tenemos ese problema, desde el tiempo de las iglesias primitivas, que querían judaizar, querían ser mesiánicos, querían ser de la ley, la ley es vigente. Cuando la carta dice que la ley no es vigente, ninguna iglesia mesiánica le va a leer Gálatas, ni le va a predicar de Gálatas, y tampoco ninguna iglesia falsa que diga que tenemos que ser salvos por obras, porque se contradice, ¿verdad? La carta lo contradice. Y dice el 4, dice, y por esto, por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, aparte de secretos chismosos, ¿verdad? Entremetidos secretamente, los cuales estaban encubiertamente para espiar nuestra libertad. Eso es muy importante. Libertad. Quiero que ustedes se aprendan esta palabra en el capítulo 2. Libertad. ¿Ah? ¿Qué es libertad? Libertad es que estás bajo la gracia. Únicamente si tú estás bajo la gracia eres libre. Porque si tú estás bajo la ley, tienes que morirte al seno de Abraham y decidir si vas a ser libre o no. Pero los que están bajo la gracia son ¿qué? Libres, ¿verdad? Hay muchas iglesias que dicen, somos libres, y, ay, pero tengo que diezmar, ay, pero tengo que venir al servicio, ay, pero tengo que servir. Entonces no tienen nada de libertad. Entonces esos se engañan a sí mismos. Y dice la palabra de Dios que encubiertamente espiaban la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a servidumbre. Eso es muy importante que usted entienda. Los espías espiaban porque querían que Pablo y su comitiva hicieran ¿qué? La ley, ¿verdad? La ley. Entonces, si tú haces la ley, vas a ser esclavo. Si tú estás bajo la libertad de Jesús, nada más vamos a poner Jesús, también eres esclavo. Pero hay una gran diferencia teológica. Tú eres esclavo de la ley y tú eres esclavo de Cristo. Entonces Cristo te dio libertad a través de su sacrificio en la cruz y la ley no te lo da. Pero sigues siendo esclavo. ¿Se fijan? Qué importante es eso. Entonces, como a Pablo lo querían reducir a esclavo de la ley. Y dijo, ¿qué? No, yo soy libre y soy esclavo de Jesús. Porque si soy esclavo de la ley, pues nunca voy a ser libre. Porque la ley dice que nadie es libre bajo la ley. Entonces, vemos cómo Pablo nos dice eso, ¿verdad? Y dice el 5, a los cuales ni aún por una hora cedimos en sujeción, para que la verdad del Evangelio permaneciere con nosotros, ¿va? Es muy importante que tú pongas atención. Dice que ni por un momento, ni por un instante, ni por un segundo yo voy a estar bajo la ley, bajo las obras, porque Dios derramó su gracia para que yo fuera libre, ¿verdad? Entonces, pregunta, si tú dices ser cristiano y mesiánico, como te quieras llamar, marciano, como tú te quieras llamar, y tú dices que tienes que hacer la ley, entonces no tienes ninguna libertad de Cristo Jesús. No eres libre. Y invalida lo que hizo Jesús. No estás libre. Dice, y si tú eres un mesiánico, o dices que estás bajo la ley, o eres salvo por obras, no tienes la verdad del Evangelio. Dice la Biblia, ¿verdad? El capítulo 5 dice, por la verdad del Evangelio permaneciere en nosotros, ¿verdad? La comitiva de Pablo. Yo te pregunto a ti que nos estás viendo a través de las redes sociales, ¿el Evangelio permanece en ti? ¿Lo predicas? ¿Lo vives? ¿Lo trazas correctamente? Y seguimos adelante. Dice, empero aquellos que parecían ser algo, lo que ya hayan sido, no tengo que ver. Dios no acepta la apariencia de hombres.
a mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me comunicaron. Fíjense muy bien, es muy importante que muchas personas que se sentían ellos religiosos, que decían ellos, yo soy pastor de pastores, que decían ellos, yo soy el apóstol, que decían ellos, yo soy Juan Camaney, que yo soy la autoridad de esta iglesia, no me comunica nada. Porque yo soy libre en Jesús y la verdad del Evangelio está en mí y la verdad está en mí. ¿Qué me pueden decir ellos? ¿Verdad? Eso es lo que dice Pablo. Porque tenían apariencia nada más. Apariencia de hombre. Me parecían ser nada, algo, nada que me comunicaron. 7. Antes por lo contrario. Como vieron que el evangelio de la incircuncisión se me había sido dado, como a Pedro, de la circuncisión. Entonces, Dios toma a Pedro para que siga predicando a los judíos, pero no que se circuncisen, sino el evangelio de 1 Corintios 15, del 1 al 4, ¿va? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y Pablo, ¿a quién? A los gentiles. Por eso dice Romanos 11:13, que dice Romanos 11:13, yo les hablo, hijitos míos, yo Pablo, apóstol de los gentiles. Él es el apóstol de los gentiles. No es ni Pedro, ni Juana, ni Chana. Pablo Dios lo escogió para que sea apóstol de los gentiles y él nos predicase el evangelio para que nosotros fuésemos salvos. Entonces, ¿cómo divide ahí? ¿Va? 8. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, obró también en mí para con los gentiles. Y cuando Jacobo, Cefas y Juan, ¿verdad? Jacobo, Cefas y Juan, vamos a ponerlo aquí, Jacobo, Cefas y Juan. Jacobo, Cefas, bueno, Juan y Cefas, ¿verdad? ¿De quién está hablando? De la columna, ¿verdad? Que Jesús siempre tenía, ¿verdad? Que donde quiera que Jesús siempre ellos eran los más apegados, ¿verdad? En la transfiguración ellos estaban con él. ¿Quién es Juan y Jacobo? Los hijos de Zebedeo, que se llamaban los hijos del trueno, ¿se acuerdan? De los evangelios. ¿Y quién es Cefas? Cefas es Pedro, ¿verdad? Entonces vemos que estaban ahí, ¿verdad? Que parecían ser columnas. ¿Eran columnas o parecían? Parecían, porque ¿saben cuál es la única columna? La verdad. Conocieron la gracia que me era dada. Nos dieron las diestras de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En otras palabras, la comitiva de los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno y Pedro, le dieron luz verde. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé, para que ellos fuesen ¿dónde? Con los gentiles, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo. 10. Solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual también yo hacía con solicitud. Fíjese muy bien lo que dice Pablo, lo cual yo hacía, no dice, ok, lo voy a hacer, no. Pablo ya lo hacía con solicitud. 11. Dice, mas cuando Pedro vino a Antioquía o Antoquia, como usted le quiere decir, donde por primera vez lo llamaron cristianos, ¿se acuerdan? Le resistí cara a cara, porque era de condenar sus actos, ¿verdad? Sus actos eran de condenar, no que ellos se iban a mandar a Pedro al infierno, no, sus actos de él. Porque antes que viniesen ciertos padres de Jacobo, ciertos de parte de Jacobo, o sea, vinieron algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retrajo y se apartó de ellos teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Entonces él empezó a tener como miedo, estos son judíos y estos me van a criticar y yo me junto con ellos. Pedro empezó a hacer grupito, ¿no? En otras palabras, empezó a hacer su grupito. Dice, no, pues yo me voy con los judíos, los judíos con los judíos,
el nene con el nene, la nena con la nena. Entonces empezó a hacer grupito. Y dice la palabra de Dios, 13, y los otros judíos disimulaban también con él. ¿Qué es disimulaban? ¿Quién sabe qué es disimular? O sea, que se hacían, ¿verdad? Disimulaban, ¿verdad? Disimula, ¿verdad? También con él, de tal manera que a un Bernabé, imagínense, hasta a Bernabé se lo llevaron entre las patas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de que a Bernabé se lo llevaron entre los pies, entre las patas, como dicen muchos? Porque lo contaminaron, hasta Bernabé lo contaminaron. Entonces se lo llevaron al grupito VIP de los judíos. Fue llevado su simulación. 14, mas cuando yo vi que anunciaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué contriñes a los gentiles a judaizar? No es lo mismo que hacen muchos dirigentes espirituales, contriñan a las congregaciones, a los miembros, te dicen que tú tienes que diezmar, que tienes que hacer esto, hacer el otro, hacer fiestas solemnes. Hay muchísimas aberraciones. Hay algunas iglesias que los ponen hasta danzar, cuando en las sinagogas no danzan. Imagínense. Entonces eso está mal, ¿verdad? Hay otros que hacen el Shabbat. El Shabbat, que hacen el tabernáculo, que tocan el shofar adentro de la iglesia. Todas esas cosas están fuera de lugar porque no son para la iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez más, la iglesia, la que compró Cristo con su sangre, no somos el pueblo de Dios, somos la iglesia. ¿Capís? ¿Verdad? Entonces es muy importante que nosotros aprendamos eso. Entonces dice 15, nosotros que somos judíos por naturaleza y no pecadores de los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. 16, subráyalo. Y si usted es mesiánico, póngase un tatuaje de eso. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sabiendo que los hombres... Entonces, si usted dice que es justificado por las obras de la ley, pues quizás usted es un marciano, porque los hombres no se pueden justificar por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Resumiendo, el apóstol Pablo resumiendo dice, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Entonces, si usted dice que usted se justifica con las obras de la ley, pues usted está en puros huesos, porque ninguna carne está con los huesos secos. ¿No ha oído Ezequiel 37? Entonces usted sí se puede justificar si usted es un hueso seco. No hay problema, eso no tiene carne, pero si tiene carne usted no se puede justificar ante las obras de la ley. Nadie será justificado. Nadie. Por eso no les gusta predicar Gálatas. Nadie. Por lo que hagas en la iglesia, nadie. No puedes añadir nada a tu salvación, nada. No puedes agradar a Dios con las obras de la ley, nada. (17) Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Por eso somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Yo soy el primer pecador, dice Pablo, yo soy pecador. Si yo no fuera pecador, no necesitara un gran salvador. Por eso yo soy un pecador. Si alguien viene y un mesiánico me dice, no, yo no soy pecador, entonces bueno, tú no necesitas un gran salvador. Yo sí, yo necesito a Cristo. Porque yo soy pecador, yo necesito un gran salvador que se llama Jesucristo. Porque si yo no fuera pecador, entonces Jesucristo vino en vano. Y dice la palabra de Dios,
También nosotros somos hallados pecadores, es porque Cristo ministró de pecado. No lo permita Dios. Entonces Cristo, el trabajo de Cristo lo hizo para el pecado o para que fuésemos libres. Para que fuésemos libres, no para el pecado. Por eso dice, no lo permita Dios. Porque si las cosas que destruyó las mismas vuelvo a edificar, transgresador me hago. Transgresor. ¿Sí sabe qué es transgresar? Transgresar, ¿qué es? Que usted rompa la ley. Pero si usted está en Jesucristo, usted no puede romper la ley, porque la ley es Él y Él vive dentro de usted. ¿Sí me entiende o no? Una vez más, para que los que no entendieron, porque lo dije muy rápido. Transgresar es romper la ley. Entonces, alguien que Él vive en Jesús no puede, es imposible que Él rompa la ley, porque la ley vive dentro de Él. ¿Cómo la va a romper si la ley vive dentro de Él? Esa es la ley en la fe, que la ley está dentro de ti, que no puede ser violada porque está dentro de ti. Si estuviera afuera, la podrías violar. Y la salvación fuera por obras, pero como está dentro, no la puedes romper porque Él está dentro de ti. Eso es muy importante. 19, ¿verdad? Ya vamos a terminar, ¿verdad? Eso es muy importante, esta carta teológica muy importante que nosotros estamos leyendo. Dice, porque yo por la ley soy muerto. Yo por la ley soy muerto a la ley. Yo por la ley soy ¿qué? Muerto a la ley. Soy muerto a la ley. Entonces yo voy a un lugar y me dicen, a ver, vamos a hacer las fiestas solemnes. Yo no los tiro al león, según el Pedro 5:8. ¿Verdad? Los tiro al león, ¿por qué? Porque me hago el muerto, porque yo no soy muerto por eso. Dice, yo soy crucificado con Cristo, y porque por la ley soy muerto a la ley. Si yo no soy muerto a la ley, jamás Cristo vivirá en mí. Jamás. Entonces yo me pregunto, ¿cómo quieres que Cristo y la ley vivan al mismo tiempo? O es uno o es otro. O tienes que estar muerto a la ley y entonces Cristo vive en ti. Pero si tú aceptas, ¿qué es estar muerto a la ley? Teológicamente, ¿sabe qué es estar muerto a la ley? O sea, que la ley no te puede condenar, no la tienes que hacer, porque no tiene castigo sobre ti. Eso es estar muerto a la ley. O sea, aunque esté escrita, está muerta porque no te puede afectar, porque tú estás justificado ante la ley por Jesucristo. 20. Soy crucificado con Cristo. Soy crucificado con Cristo. Soy crucificado con Cristo. ¿Por qué murió Cristo? Para acabar la maldición de la ley. ¿Para qué murió Cristo? Para acabar la maldición de la ley. Por eso yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Porque la ley ya no es maldición para mí. Yo soy crucificado con Cristo. Punto y coma. El que está crucificado con Cristo, ¿qué? Vive. Más vivo. Pero ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Ok? Ya se nos estaba olvidando nuestro hermano Juan Pérez, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Pérez, ¿verdad? Entonces dice, estoy juntamente con Cristo, ¿verdad? Entonces está el hermano Juan Pérez, que nos ayuda en nuestros estudios didácticos, y dice, Cristo vive en mí, mas no yo. Entonces, ¿qué pasa? En el cerebrito de Juan Pérez, aquí vive Jesús. O su corazón, o su alma, como usted le quiera llamar. Entonces,
si Jesús vive en tu mente, en tu alma, en tu corazón, no puede vivir juntamente contigo. O vives tú o vive Él. No pueden vivir los dos porque Dios no comparte su gloria. Por eso a mucha gente no los sella a Dios, porque sabe que Él no se va a bajar del trono. Entonces, si Dios sabe que tú vas a rendir tu voluntad y Dios va a dirigir tu vida, entonces Dios te compra. Si no, Dios dice, no, pues este no me sirve, a la basura, al lago de fuego, al infierno. No me sirve, ¿para qué? Él se va a aferrar a su trono y se va a sentar ahí en su mente y va a decir, yo quiero esto, yo lo otro, yo hago, yo desecho. Pero si Cristo vive en ti, el Espíritu Santo va a decir, cállate, el que reina aquí soy yo, no tú. ¿Se fija qué diferencia? Entonces, y ahora, la vida que ahora vivo en la carne, ¿verdad? Porque el hermano Juan Pérez tiene carne y ninguna, ¿verdad? Tiene carne, ahí no vamos a poner carne en sus huesos, ¿verdad? Carnita. Ahora lo que yo vivo en la carne o en la flesh, como dicen en inglés, la vivo por fe. La vivo por fe, eso es muy importante. La vivo por fe. Entonces pregunta, ¿usted para qué usted vive? Por fe. Oh, yo vivo para ir a Disneylandia. O sea, no vive usted para Cristo. Entonces, usted vive por fe. Lo que vive usted en la carne ahora, porque ya lo compraron. Ya el cuerpo mortodiable del hermano Juan Pérez fue comprado con la sangre preciosa de Cristo y el cuerpo le pertenece a Dios. Entonces, lo que vive él en la carne lo tiene que vivir por el autor y consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Del Hijo de Dios. Y explica por qué. Porque el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque el que debería estar en la cruz es usted, yo y el hermano Juan Pérez. El que debería estar en la cruz somos nosotros, no él. Entonces, él nos amó tanto que él se puso en nuestro lugar. Entonces, si él se puso en su lugar, tenemos que vivir ahora para él. Es imposible que si tú no mueres, él viva en ti. Es imposible. Aquí nada que vamos a hacer tipo compartido, Dios. Yo vivo de enero a febrero y tú marzo y abril y así nos vamos. No. O él vive o tú vives. Dios no comparte su gloria. ¿Se fija? Porque me amó y se entregó por sí mismo. Último versículo. No desecho la gracia de Dios. Porque si por la ley es la justicia, por la ley, si somos salvos por la ley, si somos salvos por obra, entonces Jesús vino en vano. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para que nos cambiaran el calendario? ¿Para qué vino Jesús? ¿En vano? Vino para que no estuviésemos bajo la maldición de la ley. Por eso en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento nos dice que maldito es el que es colgado de un madero. Él tomó la maldición de nosotros para que nosotros pudiéramos vivir en libertad. Esta carta es de libertad, porque ahora ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la ley de la fe, como nos dice en Romanos. ¿Cuál es la ley de la fe? Que ahora Jesucristo, dentro del hermano Juan Pérez, le van a hacer las cosas de la ley. Nadie se las tiene que decir, ni va a tener maldición si no las hace. Él solito las va a hacer. Porque le van a hacer. Le van a hacer porque Dios le va a poner ese querer como el hacer, como dice en Filipenses 2:14, 13 y 14, ¿verdad? Que Él pone el querer como el hacer.
Entonces es muy importante que nosotros sepamos en estos primeros 2 capítulos que Dios presenta a través del apóstol Pablo la libertad que tenemos, que no estamos por obras. Usted no tiene que tener obras para retener su salvación, para ganar su salvación, sino usted hace obras porque Dios se metió dentro de ti y esas obras Él ya las tenía preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, porque somos hechura suya. ¿Sabe? ¿Sí sabe cuando dice en Efesios 2:10 hechura suya? Que somos una chambrita. Él nos tejió. Él nos tejió con sus propias manos. ¿Para qué? Para que hiciéramos buenas obras en Cristo Jesús. ¿Alguna pregunta de este capítulo 2 de Gálatas? ¿Qué significa justificación? Justificación es no es una palabra teológica, es una palabra jurídica. Justificación quiere decir que usted queda absuelto del crimen que se le señala. En este caso, el crimen que la ley te señala es la muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, al tú ser justificado, tú estás librando esa condena por esa justificación, ya no eres más condenado. Eres absuelto de tu crimen, absuelto. Haz de cuenta que usted puede ser justificado en una corte del día de hoy porque usted hace 20 años en prisión, o usted paga una fianza, o el juez dice, pues usted no estuvo aquí en la hora del crimen y él lo justifica. Pero en este caso, la ley de Dios es ojo por ojo. Aquí no hay nada de que le pagas con un chivo o con una veladora. Dios, para aplacar la ira de Dios, tiene que haber sangre. Es la única forma que Dios aplaca su ira, con sangre. Por eso en el Antiguo Testamento sacrificaban animalitos y derramaban la sangre como un perdón temporal. Pero en el Nuevo Testamento Jesús derrama su sangre preciosa, el cordero inmolado, para redimirnos, para ser nosotros justificados. Para eso. Por eso Pablo presenta en la carta de Romanos su justificación a través de un abogado judío griego, y le escribe él en griego tolonai, porque ni siquiera Pablo sabía escribir ese tipo de griego. Cuando Pablo hablaba más de 39 idiomas, era un erudito. Entonces, ¿por qué? Porque agarró un licenciado para explicar ese tema de la justificación. Que nosotros somos, justificación quiere decir que nosotros somos justos del delito que se nos impone. Somos justos del delito que nos impone, o somos absueltos. O sea, somos justificados o justos del delito que se nos acusa. ¿Verdad? Muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias por este estudio del segundo capítulo de la carta magna, de la carta Libertad de Gálatas, donde tú expones tu palabra de gloria y nos dices que nadie será salvo, nadie, absolutamente nadie será salvo o justificado por las obras de la ley. Padre, yo te bendigo porque nuestro Señor Jesucristo nos imputa esa justicia para que nosotros obtengamos esa justificación por tu misericordia y tu gloria de lo que Él hizo en la cruz. En el nombre poderoso de Cristo de Jesús y la iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.